Franco Díaz, ¿cómo andás? Espero que se haya ido o se esté yendo de a poquito el invierno del sur de los hospitales chilenos. ¿Todo bien? Todo bien, sí, ya todo más tranquilo. Así que tuvimos la temporada más bien temprano. Se adelantó casi 6, 8 semanas, entonces por eso nos costó reactivarnos. Nosotros llamamos campaña de invierno, pero imagina que aumentamos alrededor de 4 veces la capacidad hospitalaria. No, es tremendo, pero ahora no lo pudimos hacer porque se nos adelantó casi 2 meses, entonces quedamos un poco fuera de juego ahí. O sea, no se preparó a tiempo, digamos. Se adelantó la epidemia Estamos, y los hospitales no estaban sí, tan preparados. claro, y esa fue una de las grandes enseñanzas. O sea, tenemos las herramientas para poder predecir esto, pero no la estábamos ocupando. O sea, ocupábamos un mes calendario el 1 de junio, siendo que uno ya a fines de marzo podía saber cómo estaba yendo la cosa. Y por eso tuvimos un tiempo de respuesta mucho debería más lento que lo que deberíamos haber tenido. Entonces, es una de las cosas que vamos a cambiar. O sea, estamos tratando de ocupar la información que tenemos prácticamente en tiempo real. Claro, adaptarse a lo que sucede, no lo que vos pensás que va a suceder. Exacto, O sea, sabemos que el exacto, invierno va a llegar. El tema es que los virus a veces vienen con los fríos, a veces vienen adelantado, y más después de COVID. exacto. Franco, una Bueno, que cosa que ahí, quería hablar hoy, decime ahí, termina la idea. no, que eso es lo que nos trae a lo que vamos a hablar hoy día. Porque Dale. como nuestra evidencia de lo que está pasando, de lo que iba a pasar, no, en el hemisferio norte lo tomaron como que era algo nuevo, sin precedentes, siendo que nosotros sabíamos dónde iba más o menos la cosa. Y después nos llegó de vuelta porque nosotros no pudimos ver que era, entender que lo mismo que nos iba a pasar era lo que estaba ocurriendo en el hemisferio norte. Nosotros tenemos ahí la vuelta. Ellos no nos creyeron a nosotros y nosotros le hicimos caso en no creernos a lo que ya habíamos generado. O sea, en el fondo no les creímos a ellos porque no nos ocuparon nuestros datos, no nos creyeron a nosotros, ¿no? ¿Vos decís con respecto a COVID o con respecto a los virus de todos los años? No, con respecto a los virus de este año. Ujú. Eso es un poco lo que suele suceder. Y la excusa de la charla de hoy era un poco de un término que podríamos construirlo entre ambos, puede haber mil definiciones, que es el término o el concepto más bien de cómo lo vivimos nosotros, que es el colonialismo académico. Académico, científico. ¿Cómo, para alguien que nunca haya escuchado el concepto, vos cómo lo comprendés o cómo lo elaborás hoy? El, yo creo que una de las cosas que nos golpeó como pediatra, y especialmente a mí como intensivista, que lo hemos conversado antes, es una tremenda campaña con un muy buen impacto en disminuir la mortalidad por sepsis, que fue la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. Y sin embargo, lo que al revisar en qué se basaban las guías, uno que en pediatría eran con muy poca evidencia, y luego pudimos ver de que esa evidencia se generaba en Estados Unidos y Europa. Y creo que lo que dijimos menos de un 10% salían de los países donde realmente la sepsis es un gran problema. Que eso básicamente, bueno, ni nombrar África subsahariana, algunas partes de Asia y en menor medida yo diría las regiones rurales de Latinoamérica. Ujú. O sea, sepsis, para quien no sea médico y pueda escuchar esto, infección grave, para poner un título grande, un complejo y dinámico proceso de enfermedad gatillado por una infección que determina la muerte, yo qué sé, desde una neumonía.
una bronquiolitis, una infección abdominal. La campaña de sobreviviendo a la sepsis nace, que es el ejemplo que pones vos, nace como una estrategia de marketing, ¿no? Esa es la historia. Si vos Exacto, vas y hurgás de dónde surge ese movimiento que hoy en día es global y que tiene muchísima gente detrás, fue una campaña que sacó el Eli Lilly a principios de los 2000, después de los estudios que sugerían que una medicación, el Sigris, comercialmente cualquiera lo puede buscar, que era una, bueno, la proteína C recombinante, que era una medicación cara que estaba desarrollando ese laboratorio, el Eli Lilly, uno de los laboratorios más grandes farmacéuticos. exacto. Y bueno, en paralelo, eso lo supimos después de que surgieron los resultados de los ensayos clínicos que testaron el Sigris, eh, Eli Lilly inyectó de mucho dinero a esta campaña mundial. O sea, generó la alarma pública o el interés pública, lo fomentó también a partir de los académicos, sobre todo el hemisferio norte, los países ricos, para estudiar o combatir la sepsis, generar el problema, que es real, pero como que el Sigris iba a solucionar o que era muy prometedor como la cura, una de las curas. Entonces inyectó dinero, millones de dólares, tema que Sigris luego terminó siendo hasta nocivo hacia los pacientes que lo reciben. Pero quedó la Survivor Sepsis Campaign. Eh, Cuando vos decís, bueno, la mayoría de los estudios hoy en día de sepsis provienen de países ricos. ¿Cómo podemos Exacto. poner como ejemplo la sepsis como una entidad muy conocida por todos los médicos, y que hablar los pediatras, pero como una entidad que nos ayuda a comprender qué es el colonialismo académico? Sí, es bien interesante porque son dos cosas. La mortalidad, pudimos ver en un estudio que hicimos con la gente de la red, que efectivamente la mortalidad por sepsis era inversamente proporcional a los estudios que se habían hecho de qué país eran los estudios. Y es una cosa que, o sea, claramente se ve cómo donde se genera el conocimiento, es muy difícil que llegue a donde más se necesita. Ujú. Y eso es, ¿por qué? Porque dónde están los fondos, a dónde están distribuidos para que se realicen estas investigaciones, dónde están los grandes grupos económicos que financian estas investigaciones, y finalmente eso no está en los países que son con recursos limitados y que claramente una infección, que puede ser desde una infección por diarrea, una infección por gastrointestinal, hasta infecciones parasitarias, son las que producen la muerte de la mayoría de los niños. Y eso, el escándalo es que mientras estamos hablando de cosas tan apuntando a un receptor, a un tipo del, de bioquímico de la sepsia, en realidad de lo que mueren los niños no es de eso, sino son infecciones comunes y corrientes y no tener un sistema de salud, agua potable. Para mí eso claramente dice que estamos apuntando no en la dirección correcta. O sea, llevándolo a términos un poco caricaturescos, a ver, se podría hacer un paralelismo con los españoles en Ya, el siglo, ¿no? En el 1400, fines de 1400, allá vinieron las carabelas y dijeron, no sé, el dios es este. Y lo importante es esto. Se impone una agenda de lo que era, de cómo se veía el mundo, de cuáles eran los problemas. Si los trasladamos ahora, medio caricatura, decir, bueno, no, mira, el problema de sepsis es este, vamos a estudiar esto, nosotros somos los que somos expertos en este tema, y aunque nunca la historia es tan clara, nosotros muchas veces también nos quedamos mirando y asumiendo que eso es verdad, ¿no? Sí, es verdad, es lo que el, dice este tengo señor. un ejemplo mucho más simple. Pensemos en la calidad de comida. Entonces tenemos un niño, digo niño, pero es una persona que vive con todas sus necesidades cubiertas, o sea, casa, comida 3 veces al día,
ropa, abrigo, el agua potable. Y resulta que esta familia estudia si es que qué es mejor, qué es más saludable, comer brócoli o lechuga, ¿cierto? Ujú. Y sin ver que el 99, ya pongamos 90 familias están con problemas de hambre, de no tener acceso a alimentos. Así de dramática es la diferencia. ¿Y qué hacemos nosotros los médicos? Estamos viendo si El vamos a brócoli. recetar brócoli o lechuga, pero no estamos viendo el riesgo alimentario de las 90 familias que son la gran parte del mundo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no estudian lo que realmente afecta a estas 90 familias? Pero en realidad yo como padre, familia, de esta familia quiero ver cómo beneficio a mis hijos, y que tienen que comer brócoli o lechuga. En realidad ahí es donde hay un gran sesgo, donde voy a poner mi estudio. Pensando en algo mío, en mi problema de salud, o en el problema de salud de todo el mundo. O sea, y esa familia impone que estudiar el brócoli, si era superior o no a otro Claro. alimento, de los que tiene, ¿no? De la variedad que tiene disponible, y hace que las otras 90 familias estudien a ver si el brócoli es lo que sirve, que en realidad tienen hambre. Antes de llegar al brócoli hay Bien. un montón de necesidades que no tienen satisfechas. Y los que gobiernan y los Y que cuidan, los que deberían cuidar, y yo qué sé, desde los ministros de salud, desde los pediatras que cuidan a esas familias, estamos discutiendo en los congresos las recomendaciones que hacemos a la familia, lo que salimos a la vía pública, hablamos de que el brócoli es superior o no, y en realidad la mayoría capaz que no tiene ni siquiera acceso a lechuga. Sí. No sé. el siguiente punto es, ok, tenemos una sola familia, decimos, no lo podemos saber, necesitamos escalar este estudio. Ah, pero tenemos estas familias que no tienen que comer vegetales. Ok, vamos a darle a la mitad lechuga, a la otra mitad le vamos a dar brócoli. Y ahí viene un tercer error, independiente del resultado, si es que esto es ético o no. ¿Cómo como esta familia va a poder obtener resultados de algo que es totalmente distinto? Y ahí se viene retroalimentando también que es poco, no un círculo virtuoso para ninguna de las dos partes, excepto para el investigador, que va a poder obtener más fondos gracias a su tremendo estudio. Sí, sí, que además los fondos, sí, los fondos los recibe de su país, que tiene, ¿no? Que no va a permitir o no va a liberar fondos para que esas otras familias estudien otras cosas que los aquejan más directamente. Bueno, Ahora, pero y ¿cómo, ya supongamos, siguiendo con el ejemplo del brócoli, o- que se puede aplicar en medicina a un montón de cosas? A ver, suponiendo medicina, a mí me enerva ver la época de congresos y ver el listado de los temarios de los congresos biomédicos y veo que capaz que de 20 sesiones que hay, eh, ECMO, que es una tecnología, bueno, muy, muy pesada en el sentido de que es muy compleja, necesitas un servicio potente de salud que lo maneje, y ocupa prácticamente que o sea, un porcentaje desmedido con respecto a la cantidad de niños que son subsidiarios potencialmente de ECMO en la conversación de nuestros congresos. Y sin embargo, enfermedades mucho más prevalentes, eh, que tienen menos glamour, por decirlo de alguna manera académica, tienen mucho menos espacio. A pesar de que cuando vamos a nuestros hospitales son los verdaderos problemas cotidianos de las poblaciones que atendemos. Y para eso, agravarlo, es como que asumimos que el experto que invitamos del extranjero, que es como obligatorio, que hay que invitar gente del extranjero a nuestros congresos para que sea de nivel, te habla de algo que quizás nunca vas a usar, porque ni siquiera lo tenés. sí, yo creo que el ejemplo más claro yo creo que es ECMO. A ver, si tuviéramos una epidemia por cualquier virus y afectara
a los niños. Entonces alguien te puede plantear, bueno, podemos hacer ECMO y hacer la terapia para salvarlo. Entonces la Claro. pregunta que yo hice es, ¿cuántos ECMOs simultáneos en toda Latinoamérica, perdón, en Sudamérica puedes tener andando? Son alrededor de 120, de hecho, no en temporadas altas, son menores de 100, o por ejemplo, hay muchos países donde, bueno, no hay, o países, por ejemplo, como Chile, que es un país que afortunadamente tiene un gasto de salud alto, ECMO pediátrico, en el fondo tienen menos de 20 camas. Entonces, plantearlo, como tú dices, en el fondo como una terapia que realmente va a cambiar el pronóstico de un grupo de niños es muy difícil. Y ojo que no digo que no sea importante hablar de ECMO, supongamos, porque hay lugares que lo tienen, parece que es una terapia que salva vidas, algunos, pero claro, la magnitud o la proporcionalidad no existe entre lo que se conversa y lo que se discute y lo que se enseña y lo que sucede en la vida real. Para poner el ejemplo de los congresos biomédicos, ¿no? Es como, otro ejemplo, eh, hace poco hubo una conferencia de un pope, digamos, por decirlo de alguna manera, de infecciones de sepsis en el mundo, como Joe Carcillo, que es un maestro de maestros, y lo invitaron a hablar de dengue. El tipo Joe es de Estados Unidos, no tienen dengue. Y él, el disclosure, ¿no? Es como lo que advierte cuando empieza a hablar de dengue, es que nunca atendió niños con dengue. Sin embargo, fue una charla keynote, ¿no? Eh, Es como una de las charlas principales. La pregunta es, ¿cómo llegamos a ese punto? Porque eso es colonialismo académico. O sea, te viene a decir Colón cómo subir a la Concagua, que no conoce, que nunca lo escaló. ¿Se entiende? sí, sí. Digo, pongo un ejemplo conocido por los pediatras, pero hay mil ejemplos del estilo. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Cómo llegamos ahí? El, bueno, yo creo que eso está cambiando en realidad. Yo creo que afortunadamente, yo creo que cada vez hay más expertos podemos hablar de intensivos pediátricos, que son de Latinoamérica o de otros lugares, como India, Asia también. Cada vez se valora más, yo encuentro la experiencia clínica. No, y creo que es una vuelta que estamos tratando de hacer todos. Te incluyo a ti, la red, Pacman también. Cómo llevar al contexto, cómo traer todas estas dogmas que son del hemisferio norte, cómo poder recogerlo a- en el contexto en el que estamos. Y que de nuevo el contexto puede ser muy heterogéneo en Uruguay, dentro de Uruguay, más hacia el este, más hacia al interior. Sí, O, entonces, porque también pasa, por ejemplo, aquí pasa en Chile, de que tenemos en nuestra cabeza un cierto tipo de problema de salud. Pero uno cruza la frontera hacia Bolivia o el norte de Argentina y cambian totalmente las prioridades. ¿Por qué? Porque claramente hay un mandato centralizado de salud. Y eso son los que ponen las reglas del juego también. Entonces pero también Franco, no es solamente del norte a sur, sino también es del adentro capital mismo. hacia Sí. la provincia. Yo hace poco terminé, estuve de visita en vos la conocés, Universidad de Duke, hospital de Mm, altísimo complejidad, y yo miraba y pensaba mi contexto, ¿no? Sin ganas de llorar nada, pensar la diferencia. Cuando yo hablo con un colega de Duke, por ejemplo, pero cualquiera de las unidades grandes de Estados Unidos, cuando hago una conversación sobre una misma enfermedad, todos, sin pensarlo, automáticamente asumimos que estamos jugando en la misma cancha o con el mismo contexto, esto del contexto. Entonces, por ejemplo, hablo de ujú. bronquiolitis y el colega de Duke sabe que
el niño que es admitido en la camita ahí en la UCI va a ser cuidado por un terapista ventilatorio, uno o dos nurses, además va a tener un nutricionista y además va a tener un farmacólogo al lado de la cama del paciente viendo las medicaciones que recibe y además van a estar los familiares adentro. Y el mismo niño, si yo lo admito en mi hospital, por ejemplo, en una guardia, el mismo niño, no exactamente, va a estar sin un farmacólogo al lado, sin un nutricionista, voy a estar yo solo, con una NER que no va a estar cuidando solo a ese niño, si va a tener que estar cuidando a dos o tres más en estado crítico. O sea que la cancha es distinta. Y sin embargo, en un congreso nos juntamos y yo puedo discutir con el otro colega que trabaja en Duke pensando de cómo manejar esos niños. Y es lo mismo que tener al Barcelona que era de Messi, que vos tenías alta tecnología, ¿no? Deportiva, todos los mejores jugadores del mundo, muchos equipier, no sé, seleccionaba uno y había cinco que lo atendían, y jugaba contra el River Claro, uruguayo. Contra el River uruguayo. ¿Se entiende? sí, sí. O jugar en el Camp Nou versus jugar en la cancha del Club La Luz acá. ¿Cómo, o sea, eso es colonialismo también, pensar que estamos todos en iguales condiciones o contextos. Eh, y eso, cuando yo veo que en los congresos, porque pongo el ejemplo que es algo que los médicos nos encanta hacer, que es ir a hacer el congreso, y yo escucho a un colega de Diuca hablando de bronquiolitis y tomo apuntes. Y después yo cuando tenga que cuidar el próximo niño con bronquiolitis, capaz que estaba hablando de idiomas diferentes. ¿Se entiende? Te pregunto a vos Mm, porque vos conocés los contextos. Vos trabajaste en sí, Estados Unidos, viviste en Estados Unidos, sabés lo que es ese contexto, lo hemos hablado muchas veces. ¿Cómo explicar que hay conversaciones que se hablan en idiomas diferentes muchas veces? Por el contexto. es que yo creo que ahí tenemos un sesgo que es más como es propio de todo el área de la salud. Y porque yo siempre digo, como a medida que más estudio fisiología, me doy cuenta que la medicina tiene un 80% de su componente más bien del lado humanista, ¿ah? Y no tan biológico, a diferencia de lo que cree gran parte de la gente. Entonces, volviendo a ese un sesgo mecanístico, como que eso trato de decirlo como que si algo nos hace sentido, creemos que es verdad. Entonces, depende cómo te... Pues es verdad, entonces esto funciona porque tal enzima hace esto, por lo tanto sacamos enzima y va a funcionar sí o sí. Y eso viene mucho del La, laboratorio, la del... plausibilidad biológica. Esto tiene Claro, sentido. tiene sentido y eso muchas veces viene también de laboratorios que están ya, o grupos que están consolidados y que están en grandes grupos universitarios. Eso ya sin cortar otro grupo de interés. Entonces yo creo que muy difícil porque creemos que tenemos, que llegamos digamos, de vuelta a nuestro país, habiendo aprendido los congresos y tratamos de aplicar lo mismo porque nos hace sentido. Yo creo que ese es el salto que uno tiene que dar. Y yo creo que el gran ejemplo que hemos aprendido todo es del doctor Roberto Jawornicki, como él, estando fuera de Buenos Aires, en Reconquista, logra llevar el contexto, desde el punto de vista, puede estar hablando en un congreso frente a gente de todo el mundo y finalmente vuelve y sabe poner en contexto esto en su hospital, con sus pacientes. Y que eso también es, yo creo que es un gran logro, o sea, no saber lo último, sino saber lo que más le va a servir a tus pacientes. Yo creo que eso hemos aprendido mucho de él, yo creo que, y cómo logramos hacer de nuevo volvemos a sepsis como infección grave, pero cómo podemos volver de esta campaña internacional y cómo tenemos que adecuarlo al paciente que lo veo cuando estoy de turno, de guardia, y lo logro aplicar eso. Que yo creo que eso es parte del arte de la medicina, es una cosa de que es muy difícil que aprenderlo y lamentablemente la mayoría de las personas, o como yo lo aprendí, fue dando
tropezones, errores y darse cuenta de que lamentablemente las cosas no son como quisiéramos, como un libro o el A mí último paper. te está pasando como me pasa a mí que cuando me escucho que digo, no, esto es así. Y cuando lo termino de decir, digo, pa, esto no debe ser así, ¿no? Me estoy equivocando siendo tan dogmático. Ahora, cuando vos decís, el 80% de la medicina es humanismo, ¿a qué te referís con eso? Que en realidad es más que, si bien hay un rol de entender la fisiología, entender la enfermedad, microbiológico, de la inmunidad, yo creo que hay que recordar siempre que está la relación médico-paciente, como dices tú también, que siempre hablas de la relación con la familia, en pediatría, como no verlo como algo eh, que solamente recetar un antibiótico o recetar una cosa. Yo creo que muchas veces eso es, o sea, tenemos que incorporarlo como parte de la medicina y no solamente de saber el último antibiótico que tenemos que dar. Yo creo que, por ejemplo, en Chile, y aquí tal vez Pablo Vázquez no me va a encontrar la razón, pero también lo que he visto en Colombia, que yo diría que es el 99% va a la parte biológica. Y también yo creo que en la práctica uno tiene que ser reflexivo para poder darle espacio a esa parte más humanista, como para diferenciarlo, lo digo de la parte más biológica. Vos decís que si hacemos tres mesas, no sé, tres mesas de un congreso, estamos organizando y en una ponemos familias como terapia dentro de una UCI pediátrica. La segunda charla es rol de la interleuquina 6 en la inflamación sistémica por no sé, COVID, o sacamos todo COVID, por sepsis y bloqueo con anakinra y qué sé yo. Y la tercera, ECMO en paciente con hipoxemia refractaria y sepsis. Vos decís que a la de familias va poca gente. Ahora, en tu modo de ver la Nadie, cosa, quizás tendría que ser, si es por lo que es la carga y la importancia del tema, quizás tendría que ser dos mesas de cosas vinculadas a los cuidados, incluyendo a la familia, y el resto como sub simposios pequeños, hablando de sí, cosas ultra tecnológicas. sí. Ahí sí nos hemos desviado un poco del tema inicial, porque esto es más sobre la medicina moderna. Yo creo que eso todos caemos en el mismo error. A mí me parece que es fácil quedar cautivado por cosas nuevas, siempre saber lo último, pero después de uno da una vuelta y llega a entender de que lo que era nuevo y que pensamos que era 100% real es cosa de tiempo para que sea desmentido. Eso es yo por lo menos soy suficientemente viejo para entender eso. Revocaciones médicas. Sí, exacto. O sea, Que el, de pique cualquier intervención que te venden como que va a servir, tiene capaz que la mayor cantidad de probabilidades de que no funcione o que hace exacto. mal. Yo, bueno, siempre tenemos esta discusión entre cánula nasal de alto flujo versus CPAP, como la modalidad de soporte respiratorio y como la evidencia claramente diría que se está yendo cada vez al uso de CPAP, que sea un mejor tipo de soporte, más titulable. Yo creo que tiene muchas ventajas. Pero yo soy cuando comencé mi práctica de intensivista, éramos aquellos que creíamos 100% en lo de Carcilo era una ley universal. O sea, yo, la reanimación tenía que ser 60 ml por kilo de fluido. Teníamos pensábamos, yo diría muy inocente, que esa cantidad de fluido podía modificar la respuesta inmune. Hasta habían interleuquinas medidas y todo. O sea, simplemente iba a evitar escalar la inflamación o la desregulación de la infección, que es lo que caracteriza la sepsis. Y por eso fuimos muy ingenuos. Yo claramente después tuvimos que, me acuerdo con Pablo Cruz, y llegamos en un momento a decir, esto lo estamos haciendo mal. No puede ser de que, Hay algo que esto está de mal. que hay algo que está mal, pero
probablemente después de 8 o 10 años de haber tratado cientos de niños de esa forma y entender en realidad que gracias, bueno, aquí gracias a los estudios fisiológicos de Pablo Cruz, en realidad fue lo que intentamos darle una vuelta a esto. Y pero de nuevo, eso que estaba, pensamos que era así, tenía de nuevo la parte de plausibilidad biológica, estudios en los laboratorios que apoyaban eso. En realidad ahora vemos que era una evidencia clínica extremadamente débil. O sea, yo digo de nuevo, pensamos que funcionaba, teníamos pequeños estudios que decía que funcionaba, lo ocupamos en nuestro contexto masivamente, todos lo hacíamos, y resultaba que era poco adecuado, por no decir que era errado. No podíamos aplicarlo a nuestro contexto, nuevamente. Volviendo al tema de fluidos, que es un tema que has investigado mucho, y bueno, sepsis también, es muy paradigmático también el tema de fluidos y sepsis porque sale desde Pittsburgh, ¿verdad? Sale Carcillo en los 90 con un estudio, creo que eran 50 pacientes, Mm. prehospitalario, bueno, observacional, 1000 confundidores, lo que sea, se impone la idea de que fluidos eran buenos. 20 años después, Maitland, británica ella, va a Kenia y agarra el gol estándar que era ahí, ponerle suero basal a los niños infectados y lo testea contra estas recomendaciones que ya eran de la OMS de fluidos, de hacer bolos de fluidos, y lo que observó en Kenia es que los niños keniatas africanos se morían más con fluidos. Entonces fue tal el golpe, primero que la criticaron a ella por colonialista, digamos, por usar a los africanos, a los niños africanos para estudiar esto. Perfecto. Ahí hay toda una discusión aparte. Pero después, la evidencia que encontró que los fluidos en bolos mataban a esos niños, tampoco los países ricos que eran los que lo promulgaron salieron a decir, bueno, capaz que tiene razón esta mujer. O sea, Recién fue una ahora se pelea hicieron salvaje. Pues. O salvajes. sea, yo me acuerdo estar mirando eso y como, por ejemplo, ahí dijeron que ellos, niños con anemia, con el caso de malaria, jamás ocuparían la reanimación con fluido. No, y fue tremendo esa discusión. Hay varias editoriales que quedaron para la posteridad. O sea, me acuerdo uno de los que llevaban el tema de sepsis, y aún en sepsis en países de bajos recursos, como Tex Kizun, el mismo Joe Carcillo, hablando en contra de ese estudio y que no debía cambiar la práctica, que este era un estudio que no estaba bien hecho, de que las condiciones fisiológicas no podían ser reproducibles en otros lados y que esto era muy particular de esa población. Y por eso fue una pelea salvaje y que, bueno, tú conociste a Maitland, que afortunadamente 2011, británica 2011 con se publica y temple 10 años hierro. después, 10 años después, hoy en día se reconoce que los fluidos y se está empezando o sea, como asumir que sí, que no había que hacer Ujú. tanto fluido. Hay una cuenta que hacela con los ejemplos que se te ocurran, que me enseñó mi profesor, que decía que lo que imponen los laboratorios a los clínicos, o sea, lo que promulgan los laboratorios, se aplica enseguida. Lo que no es promovido por los laboratorios, o sea, que va por el camino más natural, tarda en ser o incorporado o desinstrumentado en 10 años. Lleva 10 años de delay. Wow. Me acordé ahora que vos dijiste lo de los 10 años, porque es un proceso cuando tus profesores, los que hablan en los congresos, los mejores expertos del mundo, entre comillas, te dicen que lo que hay que hacer es, por ejemplo, fluidos, y vos te formaste con eso, y después es como que no lees la evidencia y empezás a buscarle la quinta pata al huevo para decir, no, este estudio no, porque es en África. Entonces todo ese proceso lleva 10 años. Y en Sí, el medio hay daño, ¿no? O cosas fútiles, gastos innecesarios. bueno, como te decía, sé o sea, hubo muchos niños que no debería haberlos tratado de esa forma ahora en retrospectiva.
Tú, por ejemplo, y cosas tan simples de darse cuenta, volviendo a fluido, entender que yo, por ejemplo, con esta reanimación masiva con fluido, lo que tenía era, poníamos drenajes pleurales solamente por sobrecarga de fluido, hacíamos drenaje Daciti, solamente de nuevo era por exceso de fluido El edema y cosmético, se alcanzamos, decía. sí, exacto. También una de las grandes autoridades hasta el día de hoy, que fue Pinsky, fue el que partió con eso, que no le importaba mayormente porque era solo cosmético y después iban a fundir ese edema extra, ¿no? Entonces, claramente es parte del paradigma que cambió. Ahora vos tuviste un trabajito ahí que empezaste a buscar de los expertos que conforman los paneles mundiales de Surveillance Sepsis Campaign, etcétera, etcétera. ¿Cuántos provienen de los países donde hay más sepsis o donde hay más mortalidad, mejor dicho, por sepsis? ¿Te acordás algo de los Claro. números? El, no recuerdo exactamente, lo puedo revisar, a ver, yo creo que lo debo tener por acá, porque ¿Pero qué encontraste? yo creo que la cantidad mira, a ver, el, que la mayoría de los estudios eran casi 90% eran de países desarrollados donde la mortalidad por sepsia era muy baja. De hecho, si ellos querían replicar los estudios, por ejemplo el de Maitland, no podían hacerlo, que fue lo que trataron de hacer los británicos, porque tenían muy pocos casos de mortalidad por De sepsia. mortalidad, claro. Sí, entonces era como de nuevo, se veía diametralmente distinto lo que era la realidad de los dos países, o de las dos regiones más bien. Y también ese es el otro problema, que al ser regiones pobres son totalmente desconocidas No sabemos lo que está pasando ahí. Lo único que sabemos es que muchos niños mueren antes de los 5 años. Sabemos que... Por eso es una de las cosas tan importantes, creo yo. Yo creo que es es una de las cosas que ah, sabemos que no tenemos esos datos bien. Sabemos y lo sabe también la Organización Mundial de la Salud. O sea, no es una cosa como que esté escondida, sino más bien es una de las cosas que uno, viéndolo del punto de vista ético, del punto de vista como un investigador, es absolutamente escandaloso. Eso cada vez lo están viendo más, afortunadamente, los países y los investigadores de países con más recursos. Bueno, de hecho está en la historia que Maitland, después de que publica el Fish Trial, y bueno, se da esta discusión global con respecto a fluidos, la OMS recomendaba como manejo de los infectados graves los bolos de fluidos. Y Claro, Mainland denunció eso, que los protocolos, a pesar de haber sido ya publicado el estudio, seguían recomendando en países pobres, en cualquier lugar, el uso de fluidos, sea cual sea el contexto clínico. A lo cual te habla de por dónde viene el colonialismo, digamos. También viene por las entidades globales que nuclean muchas partes del mundo, ¿no? La OMS es un sí, claro, organismo internacional. Pero bueno, está en Ginebra. El día que la OMS tenga la sede en Nairobi, hablamos. Capaz que ahí, claro. no sé. Pero creo que los Probablemente investigadores sí. de la Surveillance Sepsis Campaign era 90% era de países ricos, digo, Sí, creo básicamente. que teníamos los dos datos, uno de dónde se habían hecho los estudios y quién eran los autores. Y una de las cosas que logramos ver es que era como inversamente proporcional a dónde era cuántos niños morían, la mortalidad infantil con el número de autores que tenían. Y de hecho, o sea, increíblemente eso no, no pudo ser publicado, No lo no, pudimos, nos tuvimos que rechazaron por todos lados. modificarlo. Sí, tuvimos que modificarlo finalmente con Juan Camilo Jaramillo y tratamos de ponerlo en alguno de los papers de sepsis que tratamos de hacer y finalmente
no llegó a, creo que tal vez lo publicamos en, en Twitter o algo así, porque Y, no, claramente no queda y ahí también fuera de la, parte del de la colonialismo, eso es otra importancia. parte, ¿no? La dificultad de los investigadores de los países pobres de acceder a los foros de debate donde tenga mayor audiencia. ¿Cuál es tu experiencia, Exacto. digamos? A ver, contame tu experiencia después El, de, no sé, decenas de trabajos publicados de las mejores revistas del mundo, pero ¿cuál fue tu lucha, digamos? ¿O qué ejemplos el, tenés? o sea, yo creo que de partida hay es muy difícil para los investigadores eh, realmente proponer los problemas que nos aquejan. O sea, el, prácticamente, yo esto puedo dar fe, que una revista como que la revista de intensivo pediátrico, que de Estados Unidos, prácticamente su foco no están los problemas, por ejemplo, de Latinoamérica, África y Asia. O sea, sabemos de que si tú quieres poner ahí un paper, que es una de las revistas con mayor difusión para los intensivistas, claramente no es el lugar, a pesar de toda la difusión que tiene. Por eso y hasta abiertamente dice que miran con duda los datos recogidos de lugares que no sean de Estados Unidos ni Europa. O sea, ¿Qué han dicho? tienen Editores y revisores te han dicho que dudan de lo que vos estás diciendo. claro, me dicen, pero ¿cómo? Mira, me acuerdo el primer estudio fisiológico que hicimos con cruces, era un trabajo pequeño, experimental, y teníamos 9 autores. Entonces, uno de los editores dijo, esto me parece muy raro, ¿cómo van a haber 9 autores para un trabajo tan pequeño? Siendo que nosotros era un trabajo que habíamos demorado 2 años, en realidad con mucho sacrificio, no teníamos financiamiento y para ello era incomprensible que 9 personas hubieran trabajado en un proyecto y ellos asumían que la mitad de los autores probablemente eran pagados por la universidad, por lo tanto no requerían ser autores. Siendo que nadie estaba pagado por ninguna entidad académica en ese momento. Entonces, esto fue, sí, yo diría 15 años atrás. El, yo diría que en forma increíble el aprendizaje, luego de mucho rechazo, incluido el Pediatric Critical Care, es la gran diferencia, creo yo, más que la calidad de la información, es cómo mostrar a alguien que está en una situación totalmente distinta a la de nosotros, mostrarle o maquillar, adornar cómo para ellos le puede interesar esto. O sea, no hay O más. sea, no es la O sea, calidad de terminás la haciendo un poco de información, trampa. A ver, ¿cómo le vendo claro, que esto es exacto, real y que esto le puede llegar a interesar? exacto. Yo diría que eso es casi como un marketing, porque esa es la forma y yo creo que siendo cuidados críticos pediátricos una especialidad bastante pequeña comparado con otras, sigue habiendo mucha división. O sea, también nosotros teníamos trabajos que consideramos que eran buenos, tratábamos de darla en esta revista pediátrica de alta difusión, y después, ¿qué ocurría? Éramos rechazados y la enviamos a una de adultos, y decían, mira, los pediatras lo que están haciendo, lo vamos a publicar. Entonces uno decía, nos rechazan en nuestra revista, se me hago los adultos y dicen, mira, podemos sacar algo bueno de esto. Y en paralelo podés ver publicadas en esas revistas pediátricas de alto impacto trabajos mediocres o sencillos, que no tienen gran impacto ni de innovación, ni de ideas, ni de generador de hipótesis, pero como son de autores renombrados o de centros renombrados, obviamente. Una vez un profesor me dijo, Sebastián, no te van a publicar este tipo de trabajos ahí porque vos no pagás la cuota de la sociedad norteamericana. Ellos sí. Podemos decir claramente cuál fue, y que finalmente puedes ver que fuese de COVID y UCI, ¿no? Cómo habían bajado Bueno, los ingresos y que finalmente fue la revista británica de pediatría, que fue también tremendo, uno de los artículos más citados que tenemos.
Bueno, no, el primero, o sea, nosotros fuimos es verdad, está mal hablar de uno, pero está bueno hablar de uno a veces para recordarlo. Que una de las primeras cohortes, que eran pequeñas, series de casos de niños críticos con COVID, fue latinoamericana. El tema es que lo que no saben la historia, que está publicada en una gran revista, pero en realidad hacía 2 meses que estaba para publicarse, lo que pasa es que la habían rechazado en Chama Pediatrics, que es la revista norteamericana primera ahora, y otros autores, todos norteamericanos, estaban en el peer review con nosotros. Obviamente la serie norteamericana, nosotros nos rechazaron con un delay tremendo. Era la época que COVID era un tema muy interesante y que todos querían publicar y quedamos nosotros De para hecho, yo atrás. creo que era julio probablemente, llevamos recién 3, 4 meses, eso me acuerdo. Exacto, de Y, pandemia. y, bueno, también yo creo que nos ha pasado 2 veces en realidad, de que artículos nuestros directamente en el PCCM fueron rechazados y vimos a los 6 meses publicado un símil Lo del mismo. artículo por Lo algunos de mismo. los investigadores. De hecho, uno era de Duke, por eso me acuerdo. Y que después Lo lo mismo. conocí, Es un lo, tipo brillante y todo, pero como uno se queda con esa, como, ¿por qué no pasó el nuestro? Así que, porque hablamos pero español. De hecho, eso está bien investigado. Escribí algo ahora al respecto, voy a ver si logro que alguien lo publique, que es el sesgo del lenguaje, del idioma, que es cómo los revisores, que en su mayoría son de habla inglesa, por el simple hecho de no utilizar un inglés nativo en la escritura, tiene más chance de ser rechazado, ni siquiera revisado a veces por los editores, ni siquiera mandado a revisar por los editores, por el idioma, por la forma en que está escrito. O sea, en vez de hacer foco en la claro, ciencia o en los métodos, que debería ser el objetivo de una revista científica, y eso está bien descrito en todas las áreas del conocimiento, bueno, el idioma impacta mucho. Ahora, los latinoamericanos, ¿qué leemos más? ¿Las revistas españolas, por ejemplo, de cuidados intensivos o PCCM? ¿O la revista chilena de pediatría, que es quizás donde se publican artículos muy buenos que te hacen mucho más parecida a lo que está publicado y lo estudiado, porque son colegas que trabajan al lado tuyo, ¿se entiende? Y también sí, son aplastadas esas editoriales por las grandes editoriales del mundo. sí, yo creo que absolutamente nosotros volvemos a ver o sea, viramos al norte prácticamente, ya sea los del Atlántico a Europa, nosotros del Pacífico un poco más, no mucho A más Estados a Unidos. Estados Unidos, pero aún así no. Como uno al extranjero, el latinoamericano, o sea, algo más complicado, piensa que es mejor. El, entonces, yo creo que ese es un error. Yo creo que hay revistas de difusión latinoamericanas que están cada vez mejor. El, en ese sentido, yo creo, como tú nombraste, de que yo fui editor hasta hace muy poco en la revista chilena de pediatría, que ahora se llama Andes Pediátrica, y en realidad una de las cosas que empujábamos era publicar cosas latinoamericanas y sobre todo darle la visión de la región, no solamente pensar en Chile, y eso fue parte del cambio de nombre. Y bueno, intensivo fue es uno de los temas que más está entrando en la revista. Yo creo que, de nuevo, cada vez tenemos un mejor nivel en Latinoamericana de intensivo pediátrico. Y de nuevo, yo creo que hay que pensar de que estas revistas también son muy buenas por la lectura, la difusión que tiene, que están en nuestro idioma. El, hasta, por ejemplo, la revista Paulista de Pediatría y el Jornal de Pediatría son, pero excelentes revistas. Y, pero nuestra labor como también investigadores, dar nuestra experiencia clínica, es también tener en nuestro radar esas revistas y que era un poco de lo que hay que transmitir.
Entonces, yo creo que ahí estás tocando un punto. ¿Cómo podemos cambiar esto? Sí, eso te iba a decir, La, vos pensando en los juniors, porque yo creo que los grandes cambios en medicina, pero en la vida, son los cambios culturales, ¿no? Poniendo el ejemplo, ahora yo volví de Estados Unidos y bueno, de los 20 niños que había en la UCI, creo que 7, 8, 9, capaz que la mitad algún día de los niños no estarían vivos en mi país, porque eran enfermedades, no sé, incompatibles con la vida acá, solo viven ahí, bueno, hay otra discusión ahí, horrible, vida, relación, etcétera. No sé, enfermedad de Pompe, enfermedad de Morquio, había pila de enfermedades de niños, adultos ya, que han eh, sobrevivido, me explico, eso, gracias a altísima tecnología, y tenía 4 conectados a ECMO, o sea que yo no tengo ni ECMO. Todos esos niños estarían muertos. O sea, yo no hubiera tenido entonces, cuando yo traslado esa experiencia, esa cosa vista de ese contexto de los pacientes que atienden, ¿no? De todos los sesgos que puede tener un centro de alta complejidad. Pero cuando yo vengo acá, tengo que hablar, tengo la obligación de hablar con mis colegas. Y vos en ese sentido, porque conocés esa otra realidad, ¿vos qué recomendaciones harías contra el colonialismo académico? Porque el colonialismo puede tener cosas buenas, ¿no? Te aporta otra visión del mundo, pero ¿cómo haces para combatirlo desde joven? O sea, si vos pudieras hablar con el Franco, ese que vos decías, "Pam, yo creía que eso estaba bien, ahora me doy cuenta que no". ¿Vos qué recomendaciones le podrías dar a alguien que está empezando en el mundo de los cuidados intensivos, en el mundo de la investigación? yo creo que hay una pregunta, Valo, y que tal vez a ver si tú me la respondes. Yo se lo hago a los becados, le decimos acá a los residentes de pediatría, los que están en la etapa de formación. ¿Por qué vas a investigar? O sea, Yo ¿por qué creo que, investigas tú? yo creo que por lo menos mi historia, la investigación surge a través del enojo. O sea, Ahora te lo hablamos. Yo te por un dije problema. ser apasionado en Eso. más que enojo, porque puede ser también del otro lado más virtuoso. No, o sea, un problema que tengo en los niños que cuido. Tengo este problema. Como podría haber sido, no sé, el edema que tienen los niños que te pasó a vos, ¿no? Decís, pero este edema debe tener por los fluidos. Acá yo me estoy equivocando en algo. ¿Cómo hago para investigar esto en los niños que yo tengo y que yo cuido? ¿Y cómo puedo mejorarlo? Me parece que por ahí está la inspiración de, y de cambiar tu Yo realidad. También eso, cambiar tu yo realidad. creo que en lo que le digo a los becados es conocer dónde estoy. No puedo estudiar nada si no sé dónde estoy. Y de nuevo, o sea, más que de nuevo la plausibilidad biológica, el estudio, que es muy importante. No quiero decir que eso no es importante, pero de nuevo, yo, por ejemplo, sé de que los niños que atiendo en el Hospital El Carmen de Maipú, donde está ahora, sé qué perfil microbiológico tienen, porque me dediqué a revisar bien y sé qué antibióticos puedo ocupar y los que no. Entonces las guías, por ejemplo, pueden decir una cosa, pero yo sé mi contexto. Y de ahí tiene que partir la investigación. Yo creo que por ejemplo, acá uno de los residentes que venía de otro hospital nos trajo su experiencia y, por ejemplo, nuestra primera causa de neumonía bacteriana adquirida en la comunidad es hemófilo. Y él dijo, miren, Más las que guías en neumococo. todos lados, sí, porque tenemos todavía ya tenemos la vacunación la heptavalente y todo. Entonces, de hecho, prácticamente desapareció el neumococo. Es hemófilo. Las guías clínicas dicen neumonía adquirida en la comunidad, aminopenicilina, esa ampicilina, si está viva, oral. En el fondo, esa era nuestro amoxicilina, esa era las guías clínicas lo que dicen. Y empezamos a ver de que veíamos fracaso de tratamiento. Y él se dedicó a estudiar cómo era el perfil de resistencia. Y encontramos que prácticamente dos tercios, el 60% de los hemófilos aislados, que son nuestro primer Son patógeno, resistentes a la es aminopenicilina. claro. Entonces, Mm. dijo, aquí tenemos que cambiar algo. Bueno, ahí viene toda la parte de los infectólogos y que te dicen, no, esto tiene que ser así, esto,
toda la serie internacional tiene que ser así. Entonces tienes que llegar a un consenso. Y finalmente, a partir de este año, cambiamos este es el primer neumonía adquirida en la comunidad hospitalizado. Probablemente tenemos que agregar una beta-lactamasa, que es lo que estamos haciendo. Y de nuevo, o sea, aquí contraponiendo con de nuevo, conocemos nuestro contexto, es distinto a lo que nos dicen las guías clínicas. En Chile, ni hablar de las internacionales, en Chile, esto es lactante menor, ¿ah? Esto es menor de 2 años, para que no quede una idea que, que no es apropiada. Entonces, de nuevo, aprendimos cuál es nuestro contexto, en qué nos estábamos equivocando, lo cambiamos en el resto del equipo, no solamente de la UCI, sino también de pediatría. Y ahora vamos a comunicar nuestro hallazgo en el congreso que viene en el de latinoamericano en Viña. Y fíjate que al presentar eso se produce también el cambio de paradigma. Ahora, la investigación, ¿por qué fue? En el fondo, para ver nuestro contexto y ahora tratar de generalizarlo. Ujú. Y generalmente son las ideas pequeñas las que hacen un mayor impacto. O sea, yo que como uno de mis residentes en realidad estoy súper orgulloso del doctor Oscar Bravo. Pero realmente yo creo que este resultado va a cambiar el manejo en muchos otros lugares. Bueno, Pero ahí de nuevo, estás viene, aplicando una ley que no sé quién la dijo, que es uno tiene que pensar globalmente, pero actuar localmente, ¿no? claro, Cambiar tu realidad. Pensá global, pero actúa y cambia tu realidad, empezando por casa. Obviamente, para los uruguayos que vayan a Chile y escuchen esa charla y esos hallazgos, quizás no es la realidad mía, donde hay predominancia clara de neumococo, prácticamente no tenemos Haemophilus tipo B, no hay muy poco, y las beta-lactamasas, eh, o sea, o la resistencia a las aminopenicilinas neumocóxicas prácticamente no existen y están muy por debajo, creo que los últimos números andaban en el 20-30% de los amófilos que se aislaban. O sea eso lo que, teníamos hace 15 años nosotros. bueno, viste qué interés, pero hace 15 años, o sea, mira cómo avanza la cuestión. Ujú. De hecho, lo gracioso fue que, si habrá que pensar localmente, que este invierno, que es por donde empezamos esta charla, muchas de las cosas que ustedes estaban viviendo después del otro lado de la cordillera, que se les adelantó como un mes, 6 semanas, ¿no? Por ahí, la Sí, epidemia de BRS, acá hubo mucho miedo de que pasara lo mismo. Y no pasó lo mismo. No pasó lo mismo. claro, Eh, Prácticamente fue, si hubo una anticipación, fue 1 o 2 semanas, poca cosa, y además ya estaban preparados los hospitales, o bastante preparados los hospitales en el plan de invierno. O sea, fíjate que claro. lo único que nos separa es Argentina y la cordillera, que también hace que tu epidemiología sea también distinta a la mía. Ahora, si viene un El, chileno al Congreso uruguayo, seguramente sea más escuchado que los especialistas uruguayos. Eso es otra exacto, realidad, sí, sí. ¿no? No, te digo, por si me quieres invitar, yo voy. Ya fue el Congreso, terminó ahora hace un par de semanas. Pero El, sí, creo que bueno, eso, ¿no? Actuar localmente, pero inspirarse por lo que sucede en tu eso. contexto. Entonces, si tú no sabes lo que está ocurriendo, qué es lo que quieres cambiar, definir cuál es tu forma de investigación, tu punto, tu tópico de investigación, es muy difícil después llevarlo a convencer a los gringos de lo que, o a los europeos de qué es lo que va a hacer. Y en ese sentido somos desordenados, somos, acuérdate que siempre te digo, como dijo Alejo Carpentier, que Latinoamérica es barroca. Entonces es Sí, difícil entrar en ese, y en el sí. sistema. Pero creo que hay que aprender también a exponer nuestros problemas. Yo creo que en ese sentido es paso a paso y creo que, nuevamente, yo creo que aquí es en este momento donde se pueden cambiar más las condiciones de los niños a corto plazo. Son problemas que son abordables, son Mirá, problemas que políticamente... sin ir más lejos, para poner un ejemplo también positivo de mi realidad y mi contexto, en el hospital hace 14 años que se hace no invasiva fuera de la UCI,
sea, 14 años a cargo de residentes, de enfermería, que prácticamente es la misma hace 14 años, y Duke no tiene un área de cuidados no invasivos fuera de la UCI. O sea, estamos, me parece, mucho mejor en ese sentido. ¿Por qué? Porque había un problema acá, que no había lugar en la UCI. Chau, no había lugar. Había que abrir y expandirse. O sea que hay un Fíjate montón que de fue lo cosas. mismo que pasó acá estoy yendo específicamente al Hospital Sotero del Río, cuando tú conoces a Adriana, Sí. que ellos hicieron una unidad para el invierno, ocupar cánula nasal de alto flujo, fue lo primero acá, también hace, de haber sido, creo que ellos lo publicaron hace 8 años, ¿no? 2015 haber sido. Ujú. Y los gringos no lo podían creer. Decían, pero ¿cómo tienen cánula nasal de alto flujo en pediatría que no está monitorizado? Sin monitorizar, Y, sí. y claro, y ahí es donde también fue una cosa de necesidad, pero claramente ellos, de nuevo, lo que hicieron fue algo muy minucioso y registraron y mostraron su realidad. Si uno lo hace sin registrar, sin comprender, sin tener una hipótesis de trabajo, todo queda en experiencia, Así lo veo yo, en así lo hago yo y siempre me fue bien. exacto. Sí. Así que creo que esa es como una forma de exponer la realidad y saber por qué probablemente tenemos ciertas particularidades en cada uno de los centros. Franco, veremos qué hacemos con el colonialismo. Creo que, como dijiste vos, me quedo con eso también de que se están haciendo cosas, que se ha cambiado. Realmente las discusiones, por lo menos en nuestros ámbitos, han crecido, me parece, y el intercambio es mayor también, y se le da mucho más valor a los investigadores locales o regionales, y eso está bueno. Y creo que hay algo que El, hemos aprendido, es que no hay que callarse la boca, y hay que discutir y animarse a discutir a nivel internacional con gente de otros lados, porque los expertos en Uruguay son los uruguayos, como los chilenos, los más expertos en lo que sucede en Chile son los chilenos, no los estadounidenses ni un holandés, no sé, por decir algún país que tiene otros contextos. sí, estoy de acuerdo. Pero de nuevo, yo creo que para partir, volviendo a un junior fellow y todo, es saber dónde estás parado. Y después, pues, ahora que me acuerdo, está en el arte de la guerra, dice, antes de cambiar el mundo, da 2 vueltas por tu jardín, en realidad. Sun Tzu, Tienes que saber dónde estás parado, sí, tienes que saber dónde estás parado, tienes que saber medir, medir las cosas. También es una parte fundamental de ver lo que estás haciendo. de hecho, y eso lo mostraron los británicos, el hecho de medir las cosas hace que mejores los cuidados que das. Per se, exacto. Simplemente el hecho de medir. Eso creo que hay un estudio en una maternidad británica de hace 100 años que se pusieron simplemente a medir cómo les iban los nacimientos, los partos, qué sé yo, y vieron un impacto ahí a los 6 meses que bajó la mortalidad. Y lo único que habían hecho era medir lo que estaban haciendo. Lo mismo es parte del efecto placebo, lo mismo en los estudios randomizados. El- Así que eso sería mi único mensaje que podría dejar. Franco, te mando un abrazo. Bien, Un gusto hablar y sí, bueno, sigamos tenga reflexionando. buena guardia. Igualmente, abrazo. Chao.